actúa como quiera. Pero cuando estemos en la parte de preguntas, esperaría que todos tengamos nuestro micrófono apagado, y si alguno lo prende o levanta la mano, me da una pista a mí sobre, digamos, el orden de intervenciones. Entonces, pues pueden utilizar cualquiera de las dos, o la mano o la prendida del micrófono, y con eso yo tengo una pista. Carlos nos había anunciado inicialmente, pues desde quizás octubre del año pasado, su interés en hacer una charla que continuara esto que en el grupo como de coordinación hemos llamado la perspectiva espiritual, que también tuvimos una sesión con Julio, y que han resultado bastante interesantes en términos de un grupo dalsoniano que sigue estando muy conectado con la espiritualidad, que de alguna manera sigue interesado como en oír perspectivas de lo que ha pasado con nuestra vida en términos de espiritualidad, pero también en reflexiones que nos ayuden a enfrentar nuestra vida y la pandemia actual en los mejores términos. Eh, entonces, pues Carlos, después de eso, ya su propuesta como tal tiene que ver con la historicidad o la historia entre el catolicismo y el protestantismo. Mm, y me imagino pues que hará algunas reflexiones también sobre este panorama espiritual que afrontamos en el día de hoy. Carlos creo que va a hacer una presentación, o sea que Rafael por eso la estaba ensayando. Son las 6:27, Carlitos. Te voy a dar hasta las 6:50, ¿te parece bien? 23 minutos. Bueno, vamos a ver en cualquier momento, pues cortamos alguna cosa. No hay problema, ahí miramos a ver cómo hacemos. Ah, vamos a ver. Oh. Vamos a ver cómo hacemos aquí. ¿Pueden ver? Sí. Perfectamente. Ok, está bien. Sí. Bueno, primero que todo, pues agradecerles inmensamente la oportunidad que me dan de poder expresar un poco en qué estoy yo, a dónde voy. Espero que les sirva de algo en su experiencia. Yo sé que todos tenemos un camino espiritual, de una forma o de la otra. El propósito de esto no es contradecir o atacar, es sencillamente tratar de mirar desde la perspectiva histórica, tratar de mirar algunos hechos y entender un poco lo que está pasando con el catolicismo y el protestantismo, aunque es muy largo en el sentido de que es imposible resumir en 20 minutos 2000 años de historia, 2000 tantos años más de historia, pero vamos a ver unos esbozos principales sobre qué es lo que nos separa y probablemente algunos puntos donde podamos coincidir, ¿sí? Por favor, no quiero que se sientan ofendidos, de esto no se trata. Son sencillamente realidades diferentes, lecturas bíblicas diferentes, y valdría la pena analizar después. Estamos abiertos a contestar preguntas, lo que no lo sabemos lo investigamos y esperamos que esta no termine aquí. Vamos a mirar un poco lo que está pasando, y creo que es la pregunta que mucha gente se hace, por lo menos a mí me hacen mucho esa pregunta, ¿sí? Y es básicamente el estado en que hoy nos encontramos. Hay cualquier cantidad de vertientes religiosas, y lo que más me preguntan a mí es, Carlos, ¿a qué religión perteneces tú? Sí, es bien complicado explicarlo en pocos minutos, pero trataré en 20 minutos de saber dónde me encuentro yo. En este momento
buscando en alguna estadística encontré que hay alrededor de 30.000 denominaciones protestantes. Yo no creo que la palabra denominación sea correcta. Podríamos hablar de subgrupos. Hay más de 30.000 subgrupos protestantes. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a intentar aclarar algunas cosas, ¿sí?, sobre esto. La gran sorpresa para mucha gente es que yo no sea católico y que sea bautista, pero ¿eso con qué se come? ¿Sí? Vamos a intentar que ustedes conozcan algo de mi peregrinaje espiritual. Sí, y debo comenzar con lo siguiente. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, Bonilla, ¿por qué dejaste de ser católico? Y yo respondí, porque jamás rendiré veneración a la Virgen María ni a los santos, porque jamás reconoceré ni aceptaré la autoridad del Papa como vicario de Jesucristo. Y tampoco creo que el Papa sea infalible, ni siquiera cuando habla ex cátedra, porque no creo que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que comúnmente se llama transubstanciación, ni que sean sacramentos, porque no creo que la Iglesia católica, apostólica y romana sea la Iglesia verdadera, y porque no creo que la salvación depende de mi permanencia en esta Iglesia. Agregué yo también porque no creo que el sacerdote tenga la autoridad de perdonar los pecados, y porque no creo que los sacerdotes deban guardar el celibato, y no creo que el sacerdocio sea un asunto solo de hombres. Entonces, la persona me decía, entonces lo que usted me está diciendo es que la Iglesia Católica está equivocada. Yo le dije, no, solo Dios puede decir si está equivocada o no. Lo que yo trato de decirle es que para estar en una institución en la que yo no le creo sus dogmas ni preceptos, ni tampoco voy a obedecer sus mandatos, mejor me retiro y evitamos las discusiones y peleas y vivimos en paz. El problema es en paz, ¿sí? En ese momento que yo le dije, yo acababa de quebrantar la mayoría de los dogmas católicos, no la mayoría, pero buena parte de la dogmática católica, ¿sí? En algunas partes me han dicho que yo estoy loco, ¿cómo voy a dejar yo mi tradición, mi familia? Por otro lado, me han tildado de hereje, ¿sí? Y yo por mucho tiempo creí que era el único que pensaba de esta manera. Sí, es un poquito radical, ¿sí? Pero si uno mira la historia de la iglesia, está repleta de hombres y mujeres que se atrevieron a levantar voces disidentes en contra de la autoridad papal y la iglesia católica, ¿sí? Pero la historia está llena de mártires de la fe. Yo quiero mencionar dos, sí, a grosso modo, John Wycliffe y Johann Hus. Pero John Wycliffe fue muy interesante. John Wycliffe, inglés, él aseguraba que la escritura era la única guía confiable de la verdad de Dios, ¿sí? Él decía que los cristianos deberían depender de la Biblia más que de las enseñanzas del Papa y los clérigos, ¿sí? Y él afirmaba, y yo creo que una de esas cosas le costó a él la vida, ¿sí?, es que no hay justificación escritural para el papado. Y, entre otras cosas, aseguraba que la salvación viene directamente de Dios sin intermediarios, ¿sí? Él dijo una cantidad de cosas que para la época eran monstruosamente agresivas y heréticas. No lo pudieron matar, pero cuando él murió, lo desenterraron sus huesos y los quemaron, ¿sí? Pero él fue un personaje muy importante. En cuanto a Hus, ¿sí?, él dijo cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Él decía que la única ley que un cristiano debería escuchar y leer es la ley de los mandamientos de Dios. Y no es correcto cumplir, implementar u observar ninguna otra ley. Decía este personaje también que se paga por la confesión
por la misa, por el sacramento, por las indulgencias, por catequizar a una mujer, por una bendición, por los entierros, por los servicios funerarios y las oraciones. Y agregaba el personaje, el último penique que una anciana escondió en su bolsa por miedo a los ladrones. Los ladrones se la roben, no se salvará. Algún sacerdote villano se quedará con él. Y es bien interesante también este personaje cuando él propone en contra de la doctrina de la transustanciación, la doctrina de la consustanciación. ¿Sí? Este personaje no tuvo tanta suerte como Wycliffe. Él murió en la hoguera. ¿Sí? Pero ambos personajes fueron grandes precursores de la Reforma protestante. Ahí en el Evangelio de Mateo es muy interesante también cuando se reúnen los discípulos, él se los lleva a Cesarea de Filipo y empiezan una conversación acerca de quién es el Hijo del Hombre. Pregunta Jesús a ellos y ellos responden, bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o quizás algún otro profeta. Pero él les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí. Esta aseveración por parte de Simón Pedro, sí, y la respuesta que Jesús le dice que es, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Esto trajo tremendas implicaciones teológicas, porque lo primero que los teólogos se preguntaron fue, ¿quién o qué es la roca? ¿Es Pedro? ¿La declaración de Pedro? ¿O el monte donde ellos se encontraban? Históricamente y arqueológicamente, por Cesarea de Filipo, que era en el Monte Hermón. Entonces podríamos localizar a la roca que se está refiriendo él, es el Monte Hermón. Esa es una de las cosas que más tarde van a decidir división de la iglesia. ¿Sí? En el libro de Lucas hay algo bien interesante también en relación con la Santa Cena. Sí, se expresa que dice que Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él, y luego lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces, los teólogos vuelven otra vez a reflexionar y encuentran que unos hacen énfasis en esto es mi cuerpo, que es básicamente la postura de la Iglesia Católica, y la iglesia protestante en un momento determinado el énfasis lo va a hacer en hagan esto en memoria de mí. En el catolicismo se convierte en un sacramento, en el protestantismo no necesariamente todo, ¿sí? Pero sí en una porción de lo que nosotros podríamos llamar las iglesias evangélicas se convierte en un recuerdo, en hacer memoria de lo que había hecho Jesús. Y definitivamente después podíamos pensar en Pentecostés, cuando están reunidos todos en el aposento alto, y entonces el Espíritu de Dios se derrama sobre las cabezas de todos los que están presentes y fueron llenos con el Espíritu Santo. Más tarde vamos a ver dentro de las iglesias pentecostales que ellos el énfasis que hacen es sobre los dones del Espíritu Santo, en especial hablar en lenguas, en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto no esto es una cuestión que vamos a ver, es progresiva. ¿Sí? En los primeros siglos había dos desafíos importantes sobre la nueva iglesia que había dejado Jesús de Nazaret. Uno era la persecución. Ellos estaban siendo perseguidos, por un lado, por los judíos, y por el otro lado estaban siendo perseguidos por el Estado romano.
Pero paralelo a esa persecución, ellos estaban también dialogando, estaban reflexionando acerca de la definición de la fe, ¿sí? Ellos pensaron y estuvieron expuestos, digámoslo así, a muchos modos de entender el cristianismo y la mezcla que en este momento se estaba dando con respecto a otras religiones. Eso fue considerado como herejías en muchos casos. Aunque no tenemos el tiempo para explicarlo, pero grábense en estos dos nombres, gnosticismo y marcionismo. Y fue un tiempo donde básicamente se establece el canon de la Biblia, se establecen los credos y, por supuesto, la colegialidad de los obispos, ¿sí? Posteriormente aparece un personaje muy importante, Constantino, emperador, y lo que los teólogos llaman la constantinización de la iglesia, ¿sí? Había una cantidad de disputas teológicas en ese momento. Constantino fue un político excepcional y él mira la posibilidad de no luchar ya contra ni perseguir a la iglesia en ese momento, sino por el contrario, unirse a la iglesia. Y el proceso que él empieza, él no se da cuenta que en ese momento la iglesia está pasando por un periodo de grandes disputas teológicas. Sí, por ejemplo, les voy a mencionar una muy interesante. Tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el griego, tiene que ver con esto. Por ejemplo, ¿sí? Hubo un personaje que se llama Arrio. ¿Sí? Para Arrio, el verbo, es decir, Jesucristo, era la primera de las criaturas, es decir, Jesucristo había sido creado. Si el verbo es Dios, decía él, y el Padre es Dios, entonces tenemos nosotros dos dioses, ¿sí? Que fragantemente era una violación del monoteísmo, que era la parte esencial de la fe cristiana. Hay que entender que los primeros 100 años de la iglesia fue prácticamente judía, con algunos vestigios de influencia gentil. Pero una vez que entra ya en el terreno gentil, ellos siguieron la fe del monoteísmo. Entonces, en Nicea empezó a discutir acerca de una sola palabra, increíble. La palabra, me perdonan si no la pronuncio bien, es homoousios, ¿sí? Es Jesús, el Hijo, es homoousios con el Padre. Es decir, es de la misma sustancia que el Padre. Lo que pasaba con esta palabra es que, decían ellos, parecía negar la distinción entre el Padre y el Hijo, que era parte esencial que los cristianos han afirmado por largo tiempo. Entonces ellos decían, mejor usemos la palabra homoiousios, ¿sí? Que significa de semejante sustancia a la del Padre. Constantino presiona y no quiere más divisiones, entonces en el famoso concilio de Nicea, que históricamente fue el primer concilio, se promulgó lo siguiente: el verbo o hijo es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no hecho y de la misma sustancia que el Padre. Son reflexiones teológicas interesantes. Lo que viene después es, después de Teodosio, que fue el que sustituyó a Constantino, el que vino después, el emperador, a partir de ahí el cristianismo vino a ser la religión oficial del imperio. ¿Sí? Es un periodo donde se construyen grandes templos, porque al unir ambos, tanto el Estado como a la religión, entonces lo de un Estado pasa a formar parte de la iglesia. Es el momento donde vienen las grandes construcciones. El proceso jerárquico del imperio se traslada al proceso jerárquico, se hace proceso jerárquico dentro de la iglesia, donde tenemos el emperador, tenemos el papa, tenemos los príncipes de la iglesia, tenemos los cardenales y tenemos toda una serie de divisiones geográficas que básicamente copiaron la estructura del imperio romano. Sí, esto fue parte de los procesos. Roma cae en el 410
y toda digamos, la crema innata de la intelectualidad teológica de Roma y muchos otros huyen de Roma en ese momento atacado por vándalos, godos, visigodos, francos, sajones, anglosajones, atacando Roma. Finalmente la conquista, cae Roma y toda esta intelectualidad se va para Bizancio. Bizancio es lo que se conoce como la Constantinopla, ¿sí? Entonces, es un momento bastante turbulento, es un momento donde vamos a ver pronto las invasiones de los musulmanes, el comienzo de las cruzadas, pero dentro de la estructura eclesiástica romana, católica romana, de verdad que hay un esfuerzo por reformar el papado. Había un problema grandísimo en aquella época, es la simonía. ¿Qué es la simonía? No es otra cosa que la compra y venta de cargos eclesiásticos. Esa es la época donde surge la venta de pedacitos de la cruz de Jesús. Dijo alguien, algún escritor en algún lado, que había tantos pedazos como para construir un barco gigante de la época, ¿sí? Uno de esos grandes veleros. Se vendía lo mismo que hoy, no sé, cualquier coincidencia con los tiempos modernos, agua del río Jordán. En muchas partes se encontraron la copa, la última copa de la cena de Jesús, y por todo había que pagar. Entonces, pero lo más importante era la compra de los puestos eclesiásticos. Sí. Básicamente hasta este momento, el cristianismo está dividido en dos. Eso que ustedes ven en el año 1054 viene quizás el primer gran división, y básicamente fue por razones teológicas, exactamente sobre la figura de Jesús. Los unos pensaban una cosa y los otros pensaban otra cosa. Pero eso es lo que se conoce como el Cisma de Oriente en el 1054. Entonces aquí en este momento ya tenemos dos divisiones. Tenemos una división con dos partidos, uno es el católico y otro es el ortodoxo. El católico con la figura del Papa, y en el lado ortodoxo el patriarca de Constantinopla se convierte en la cabeza, digamos, de esta iglesia. Tenemos el periodo donde tanta opulencia de estos edificios, la creciente corrupción de los clérigos y de los obispos. Hay una parte, digámoslo así, dentro de la iglesia que mira todavía a Jesús y mira todo el mensaje de pobreza, de humildad, de misericordia. Ese mensaje todavía hay en un ala, y es cuando se forman las órdenes mendicantes. Es en ese momento que están los franciscanos y están los dominicos, pero el problema de ellos fue que les duró muy poco ese mensaje de humildad, y pronto ellos empezaron a buscar propiedades y buscar, se hicieron teólogos, se hicieron personas muy estudiosas y se retiraron de su vida mendicante. ¿Sí? Es la época donde nosotros tenemos el escolasticismo, la teología de las escuelas. Recordamos cuando Aristóteles llega en un boom a las universidades recientes fundadas universidades, y empieza a hacer un cierto contrapeso contra el platonismo que estaba metido en la teología de la época. Sí. Carlitos, Dime. estás a un minuto de que se te termine el tiempo Wow, oficial. y apenas voy en esto. Bien. Entonces te sugiero tener en cuenta el tiempo. ¿Te doy cuánto tiempo? Dame unos 5 minutitos. Vamos Bueno, a pasar. 5 minutos te vuelvo a avisar. Bueno, Okay. gracias. Vamos a pasar rápidamente hechos que pasaron dentro de la historia de la iglesia, y podemos llegar que básicamente después de la caída de Constantinopla, toda la intelectualidad de esta ciudad vuelve otra vez a Occidente,
y es cuando básicamente podemos pensar en el comienzo del Renacimiento, de las grandes artes, de las grandes música, escritores, misticismo. Y en medio de lo que está pasando, el papado había dejado a un lado a su feligresía y empezó en su construcción de las grandes catedrales. Necesitaban dinero. Ese dinero debía salir de algún lado, salía de los bolsillos del pueblo católico. Y un hombre que se llama Lutero, ¿sí?, que se levanta en contra de esto, y él clava en el castillo de Wittenberg en 1517 las famosas 95 tesis. Pero el énfasis de las 95 tesis era básicamente la venta de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Que uno paga por los pecados. Uno compra el perdón de los pecados. Cualquier pecado tenía su precio. Yo hice una recopilación pero el tiempo no nos va a dar, probablemente pueden preguntar después. Pero mientras eso estaba pasando en Alemania, en Suiza estaba Zwinglio, en Francia estaba el famoso Juan Calvino. ¿Sí? Juan Calvino es bien importante porque él propone la teología de la reforma, la teología reformada, y es básicamente de ahí donde casi la mayoría de las corrientes protestantes modernas siguen este proceso. Lutero, una historia muy interesante, de allá vienen los luteranos, pero de Juan Calvino vienen los calvinistas. En ese momento también había otro sector bastante poderoso que se estaba levantando, que eran los anabautistas y la reforma radical. En Inglaterra, ustedes recuerdan a Enrique VIII y sus 6 esposas. Él políticamente deja una esposa católica y quiere casarse con otra esposa, pero el Papa no se lo permite y entran en colisión. Lo único que sé es que después de la muerte de Enrique, su hija, básicamente lo que hace es servir en la creación de lo que hoy se conoce como la Iglesia Anglicana. En Escocia está John Knox, ¿sí? En Escocia es donde nace la Iglesia Presbiteriana, que es básicamente Iglesia Reformada. Siguen los principios de la Iglesia Reformada y los 5 puntos importantes que en algún momento también se los puedo mencionar. Y dentro de él está el movimiento reformador en la Iglesia Católica, la Contrarreforma, que básicamente el grueso, digámoslo así, de su teología era contrarrestar el protestantismo que en ese momento estaba incendiándose en toda Europa. Pero básicamente, si ustedes miran este cuadro, van a encontrar el cristianismo. Hay una línea, la línea roja, que es la católica, pero miren ustedes, hay una cantidad de divisiones, hay una cantidad de separaciones, muchas de ellas básicamente por teología, otras por razones políticas, pero la mayoría de ellas, aunque coinciden en un dogma principal, pero en los detalles es cuando vienen las separaciones. Entonces tenemos aquí nosotros en el siglo XVI, cuando se presenta la reforma protestante, y mire todas las divisiones. Tenemos la evangélica, la anabaptista o la anabautista, que es la de la reforma radical. Está la anglicana, que es la que tiene que ver con Inglaterra. Está la reformada, que es con Escocia, y tenemos luterana. De ahí en adelante viene toda una serie de divisiones y subgrupos de acuerdo con las teologías y los énfasis que se van haciendo. Entonces, este cuadro que ustedes ven en verde, la mayoría de las iglesias hoy, incluyendo a la que yo pertenezco, que es la bautista, que es aquí la que estoy señalando, pero todas vienen prácticamente de Inglaterra, con algunos énfasis, sobre todo en la iglesia reformada, que es básicamente
calvinista. Aquí hay mucha influencia de anabautistas y hay mucha influencia de otros subgrupos. La iglesia pentecostal, básicamente, viene de un movimiento que se llama de santidad. ¿Sí? Ellos van básicamente las asambleas de Dios son las más influyentes hoy dentro del mundo pentecostal. Y hay una cantidad de subgrupos que contemplan los 30,000 subgrupos. Hay muchos, hay muchos. ¿Dónde estoy yo? Bueno, soy bautista por muchas razones. Básicamente, nosotros somos de los bautistas, digámoslo así, más abiertos, más sociales, digámoslo así, por poner alguna cosa, poner algunos términos, pero hay unos puntos que son importantes para nosotros. El primero de ellos es que nosotros consideramos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Segundo, creemos en la Biblia como norma de fe y conducta. Pero la tercera, que es una de las que más me fascina y por eso me sitúo y nos situamos en esto, es la libertad de conciencia, la libertad que tiene cada persona de decidir cuál camino, cuál opción escoger. Entonces, no es tanto lo que nos separa a nosotros, no tengo ningún problema con los católicos hasta que llegan a los detalles. Después viene de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a hacer el movimiento ecuménico, 1948, cuando se nace el Concilio Mundial de Iglesias, cuyo objetivo era primero unir a las iglesias protestantes. La Iglesia Católica al principio no se une a este movimiento, pero en los últimos años ha habido diálogos entre unos y otros. Hay mucho que decir, espero que las preguntas podamos aclarar algunas cosas, pero no quiero avanzar mucho más que esto. Así que, Camilo... Muchas gracias, Carlitos, por mandarme la palabra. Creo que sí, son las 6:57. Para mantener nuestra idea de diálogo, lo primero que te voy a pedir, Carlitos, a pesar de que me gusta mucho este cuadro sinóptico, es que dejes de compartir. Al dejar de compartir nos vamos a poder ver todos nuevamente de una forma más. Si es necesario, después tú vuelves y... Vamos a salir acá si quieres, y si quieres te devuelvo el share. Eso, porque esta nos permite a todos nuevamente vernos y poder... Queremos saludar a Julio, que en este momento ya no lo estoy viendo, pero hace un ratico lo veía, y a Gonón, que ahorita hace un rato lo veía y ahora no lo veo tampoco, quienes se han hecho parte de nuestra conversación durante el tiempo en el cual Carlos estuvo conversando. Sirven los regaños de entre semana. Julio llegó hace más ratico, Gonón acaba de llegar. Ahí está Eduardo. Eduardo está llegando. Bien. Doctor Eduardo, háceme saludarlo. Esperemos a que se normalice su comunicación. Bueno, Camilo, y cumplimos la media, ¿no? Y estamos con estas dos presencias de Julio y de Gonón, estamos en la media. O sea que mantenemos el interés, mantenemos la presencia. Quisiera agradecerle a Carlos, primero, su transparencia en la forma en que nos comunicó su mensaje, su respeto, el respeto que también evidencia hacia nosotros y que nosotros quisiéramos evidenciar ante él por el hecho de que no se trata de una discusión, digamos, que quiera desacreditar o descalificar, o sino sencillamente conversar sobre nuestras creencias y conversar sobre lo que nos hace hoy en día espiritualmente personas. Como siempre, quisiera entonces mantener esta idea de que la primera parte esté dedicada a preguntas o intervenciones que de alguna manera se refieran a la conversación de Carlos, que le sugieran preguntas, complementaciones,
eventualmente pues tomar posición, eventualmente. Sé que este es un tema no muy fácil, es más difícil. Le sugiero entonces que como le puse un tiempo muy estricto a Carlos, en cualquier caso no hagamos intervenciones de más de 3 minutos. O sea que a cualquier persona que en esta parte, que es como la parte más formal, quiera conversar, por favor mantengámonos en el límite de 3 minutos. No te rías de mí, Eduardito, por favor. Ya estás pidiendo la palabra, pero no te rías, no te burles mucho. Y después de 3 minutos, yo les voy a avisar y eventualmente les voy a pedir, pues a todos les pido autocontrol, es decir, que traten de mirar sus 3 minutos si es necesario. Entonces empezamos, creo que hasta el momento que me ha pedido la palabra es Eduardo, Germán es el segundo. Mario Rojas. Y Mario. Miremos, Y yo. Eduardo, Germán, Mario Rojas y Rafael. Estos cuatro, en principio. Eduardo, Germán, Mario y Rafael. Eduardo. Eduardo, quite el mute, quite el mudo. Active el micrófono, El papá. micrófono. Pide auxilio. Mientras Eduardo se pone con el micrófono, Active dale el la palabra a micrófono. otro. No estoy seguro, no estoy seguro. Esperemos a ver si lo logra. Sigue hablando, sigue hablando. Estuvo toda la conferencia con el micrófono abierto. Y ahora que fue a hablar, lo cerró. Pero toda la conferencia estuvo con el micrófono abierto. Sí, sí, Eduardo, haga exactamente lo que hizo. Vuelva a hacer lo que acaba de hacer. No, pídale ayuda a su socio. Escríbalo, yo no puedo. Ya, quieto. Ya. 7 y 2, Eduardo, 3 minuticos. No. No, Eduardo. Llama a Eduardo Junior, pídele ayuda. Bueno, Ya. es que mi hijo está ocupado. No, ahí sí se te oyó, ahí sí se te escuchó. Ya, ahora sí. Vuelve a hablar. No sé Mueva qué esos está cables de esos audífonos que está todo dañado. bien. Sí, Esperemos un momento, sigue cacharreando. Germán. Bueno, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Bueno, Carlos, primero que todo, fascinante el tema. Esto daría como para años de discusión. En mi caso, simplemente como para poner un poco en contexto lo que voy a decir, yo hoy en día digamos que soy agnóstico, no soy ateo, soy agnóstico. Por circunstancias muy particulares en mi vida, pues la Iglesia Católica en Colombia y muchas cosas que sucedieron en Estados Unidos, pues me sacaron corriendo. Yo quisiera agregar algo, digamos, poniendo los pies en la tierra, cuando el emperador Constantino, y es lo que quisiera saber qué piensa Carlos, cuando vino el concilio de Nicea y luego el de Hiponia, que fue el que definió los libros que tiene la Biblia hoy en día, pienso que Constantino fue un político muy hábil, viendo que el imperio se estaba cayendo a pedacitos y viendo que la fe católica en ese instante estaba cobrando relevancia en Europa y en Asia Menor. Para preservar el imperio, pues pienso que no fue realmente un milagro, sino una jugada política donde él decidió que la iglesia del imperio iba a ser la iglesia católica, porque de esa manera pues iba a tener el soporte de toda esta cantidad de personas. Y pues realmente una motivación política muy grande para preservar, digamos, el imperio romano, que en ese momento estaba en crisis. Y pues desde el año 393, ¿ya?, hasta la caída de Constantinopla, realmente fue, digamos, obviamente hay que reconocer la parte espiritual, pero también la parte política de cómo mantener el control del imperio, digamos, con el soporte de la iglesia. Hasta que llegó Martín Lutero, y pues realmente, digamos que él fue el catalizador en Alemania, tratando de buscar que toda la gente tuviera acceso a la Biblia, porque hasta ese momento la Biblia estaba en latín o en griego, y él fue el primero
al traducir la Biblia al alemán, donde le dio acceso a todo el mundo a poder leer la Biblia por sus propios medios y de poder entender lo que estaba pasando. Carlos, ¿qué piensas? O sea, yo pienso que hay una, digamos, alineación política, digamos, geopolítica y estratégica con el tema espiritual. Las cosas que sucedieron, pues no solamente fueron, digamos, cuestionando cuestiones teológicas donde pues yo no me considero lo suficientemente educado para retar o discutir en profundidad, pero sí me fascina también la parte política, digamos, lo que estaba sucediendo en el mundo en esos momentos, especialmente del año 393 hasta prácticamente cuando Martín Lutero en Wittenberg pues puso sus papelitos en la puerta de la catedral. Muchas gracias, Germán. Ya tuviste a los 3 minutos. Eduardo, no, le acaban de apagar el micrófono porque sigue con mucho ruido. Rafael. Yo acabo de apagar el micrófono. Sí, me di cuenta. Increíble. Bueno, Carlos. Eduardo, tienes que apagar el micrófono porque sigues con alguna interferencia y te hace mucho ruido. Esperemos a que llegue tu asesor, Younger, para que... Listo, gracias. Carlos, Rafael. Primero que todo, gracias por la presentación muy, muy buena y obviamente el tema da para cantidades alarmantes de discusión. Pero una de las preguntas para mí, o curiosidad, digamos, es cómo llegaste tú a la conclusión de que esta era la iglesia a la que tú deberías pertenecer. Número 1. Y número 2 es un comentario general en el cual el posicionamiento mío en términos de la religión es que he estado, desde que salí del colegio, estuve mucho tiempo fuera. Cuando mis hijos estuvieron en edad de empezar a tener una educación religiosa, obviamente los pusimos en el lado de la Iglesia Católica. Y luego viene el problema de que terminan todo su proceso de Iglesia Católica hasta la confirmación y ellos deciden que realmente no pertenecen. No es que hayan dejado de ser católicos o se hayan ido a otra religión, sino que el interés en la religión católica lo pierden. ¿Cómo ves tú esos conceptos o esas situaciones? Mario. Tienes apagado tu micrófono, ahora sí. Ya. Carlitos, muchas gracias por esa excelente presentación. Yo creo que estas gráficas que he mostrado al final dicen muchísimo de cómo se ha expandido la religión durante esa época que viene a ser como el año 150 después de Cristo. Tal vez un comentario atrás y que es difícil desvincular la religión judía de este proceso. Porque ellos básicamente nosotros somos un resultado como cristianismo de esa religión judía, y que en el cristianismo también habían grandes divisiones y habían cristianos que eran más ortodoxos que otros, y eso fue evolucionando hasta lo que nos mostraste en esa gráfica. Pero tal vez una concepción que no está clara para las personas, y es que mucha gente es que el monoteísmo no es producto del judaísmo y no es el producto del catolicismo, porque el monoteísmo ya había ocurrido durante la dinastía 18 con Akenatón, el faraón, que básicamente sacó todos sus seguidores fuera de la capital principal de Egipto y fundó otra ciudad para poder crear el concepto de monoteísmo, y el dios era Amón. Entonces se sabe que parte de ese conocimiento fue adquirido por los judíos, y los judíos luego la pasaron hacia la parte del cristianismo. Tal vez lo que yo quería rápidamente comentar es que hace muchos años oí de una persona muy interesante en este tipo de discusiones, como hay tanta variedad, y la pregunta cuál de todas esas eran, esta persona me respondió lo siguiente: yo realmente creo en ese concepto. Él dice que cuando una religión se institucionaliza, entonces adquiere todas las características de una burocracia y jerarquías, y crea política, y que ninguna religión que está institucionalizada se puede excluir de eso.
en gran parte esas peleas, porque ya la historia después de Martín Lutero y todo eso, ya avanzando hacia ese punto, las guerras dentro de Alemania fueron tremendas, la mortalidad entre las peleas entre católicos y protestantes por el poder, porque estaban ya buscando poder y posición y ubicación, llevó a muchas muertes, incluso en el caso que mencionaste de Enrique VIII, sí, dependiendo de quién era la reina, como era la esposa, la hija de la primera esposa de Enrique VIII, ella mandó a quemar todas las personas que eran protestantes. Y una vez, y la que hubo antes de eso, que era la hija de Ana Bolena, ella hizo lo contrario, ella estaba apoyando y entonces quemaba a los que eran católicos, y ahí se va desde 1450, 1560 para adelante, solo guerras entre católicos y protestantes. Eso a mí básicamente trato de mirarlo desde una parte global, porque conozco a todas estas personas, porque tenemos aquí en Estados Unidos, como lo dirá Rafael, hay metodistas, baptistas, y muchos nos invitan a las iglesias y todo esto, y yo he asistido para tratar de entenderlo, pero en el fondo veo que son las mismas, ¿sí? Y lógicamente una de las necesidades que fueron creadas en ese entonces, en 1540, 60, era que ya el poder de la Iglesia Católica era de tipo político. Las guerras se iniciaban, se controlaban en Europa, ellos participaban en ese proceso, y esto fue una protesta para tratar de quitarle ese poder político. Pero el mensaje realmente es lo mismo, o sea, que unos no consideren que la Virgen es una cosa, la otra, y no son realmente la causa fundamental. Quería irte para dejarte esa pregunta. En esencia, ¿realmente es la teología lo que los separa, o es básicamente unos puntos que no son muy diferentes entre esas religiones cristianas y lo que es la lucha por el poder que se dio en toda Europa? Bien, gracias, Mario. No he visto que vengan a auxiliar a Eduardo. Ya, Entonces, ya estoy con el micrófono. ¿Me oye? sigue hablando a ver si te logramos escuchar. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bastante Sí. bien, sí. No. Se perdió. ¿Cómo? Algo pasa cuando te acercas. Debe tener los cables rotos. No, Castañeda. Ahí está bien. Son así con los rotos. Cuando criticas a alguien funciona muy bien, pero cuando quieres hablar propositivamente se te dañan los cables. Pero, a ver si es posible que Quieto hable. ahí, quieto ahí. Hable Quieto ahí, habla desde ahí. Agradezco y entiendo la perspectiva de Bonilla. Sin embargo, una cosa es la lectura de las religiones dentro de la religiosidad, y otra es la religión como fenómeno social. A mí me interesa lo que alguien denominó la sociología de las religiones. En tal sentido, y voy más rápido, el tema, por ejemplo, de la Reforma Protestante fue trabajado por un señor alemán que nació en 1840 y murió en 1920, que se conoce como el nombre de Max Weber, un sociólogo muy reconocido y que, para que los gringos me entiendan, sería una especie de republicano. Entonces, Weber lo que plantea, y en su trabajo, Camilo lo conoce, es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y la tesis de Weber es que por la misma filosofía de la Reforma Protestante, fue la que impulsó el desarrollo del capitalismo en Europa. Y de alguna manera viene de Alemania, Países Bajos, Inglaterra y después a los Estados Unidos. Algunas personas, economistas sobre todo, van a decir que, curiosamente, la Reforma Protestante, al desarrollar el capitalismo, contrario a la Contrarreforma Católica,
ven que efectivamente el capitalismo de primer mundo, por ejemplo, coincide con el desarrollo del protestantismo. En cambio, en América Latina, con la contrarreforma y el dominio español, asistimos precisamente al subdesarrollo, a la pobreza. Bueno, eso tiene otras cosas. Entonces, creo que el tema de la religión se puede tratar también desde esa perspectiva, muy próximo a lo que dice Mario. Ya en los últimos años, en América Latina, auspiciado también por teólogos europeos, se da la teología de la liberación, ¿sí? Bernardo Boff en Brasil, por ejemplo, y que plantea una postura política de la Iglesia. Entonces, dentro de esa perspectiva, sería una visión un poco europea de la colonización y de lo que fue la Iglesia en América Latina con ¿cómo es que se llama? Con la adoctrinación de los indígenas, etcétera. Pero de todas maneras, nosotros podemos ver que en nuestros países existe lo que se llama la religiosidad popular, que no coincide exactamente con los cánones institucionales y burocráticos que Mario dice, y que de alguna manera está totalmente imbricada o mezclada o fusionada con un pasado no católico de los pueblos indígenas, de los negros en América Latina. Entonces, yo creía que indudablemente el papel de la Iglesia en América Latina fue muy importante, pero también es una respuesta de las comunidades, de las culturas que digamos que hacen una relectura más que del Evangelio o del Evangelio, una relectura de su condición de desigualdad, de discriminación, y la gente, indudablemente, la religión sigue siendo un papel importantísimo, ¿sí? Y que hoy por hoy en Colombia y en muchas partes hay parte de la política del Estado-nación, del Estado de Derecho, pero que incluso con el etcétera, etcétera, pero estuve en un foro, ¿y por qué estás así? Pero ¿Y eso? es que hay una lectura desde las condiciones de desigualdad y de No, pero tengo el micrófono y las comunidades. y la cámara apagados. Entonces, Micrófono, no, Eduardo. Ya lo ponemos en mute al amigo Eduardo. Eduardo, ¿estás terminando ya casi? sí, para centrar que es posible una lectura de la religión desde fuera de la religión, como fenómeno social y político, y lo que significa la religiosidad en términos de las vidas de las millones de poblaciones que sin renunciar a esa, ¿cómo es que se llama? Lo que hizo la religión, el adoctrinamiento, existe Evangelización. Gracias, Camilo. Esa evangelización fue incompleta y nunca acabada, y también podríamos ver la religiosidad de nuestros pueblos, no solamente desde Europa hacia América, sino los proyectos de resistencia también o de relectura de los pueblos de América frente al proceso colonizador de la Iglesia. Ese era un comentario y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora toca apagarle el micrófono a Eduardo también para que no le coja el ruido. Ahí va el micrófono. Apaga el micrófono, Eduardo. Ya lo apago. Ok. Eso, listo. Okay. Bueno, bien. Carlitos, has tenido por lo tanto una primera ronda de comentarios, algunas preguntas directas, algunas preguntas históricas y otras más, incluso personales. Quiero anunciarles que hay una segunda tanda. Para la segunda tanda ya está inscrita una persona, que es Jairo,
Gabriel lo voy a anotar aquí. Mauricio. Apague nuevamente, Eduardo. Y no te oigo, no te escucho, Eduardo. Está con mucha estática. No puedo hablar en la segunda ronda. Solo puedo hablar en la primera y después en la recocha. Acuérdense, O sea acuérdense que estamos grabando esto, ¿no? O sea que cuando ya después pasemos a la cosa más libre, vuelve usted y se expresa tranquilamente. Pero ahí paramos de grabar. Pero como esta parte es más formal, si ustedes quieren. Entonces, Carlitos, teniendo en cuenta que tengo 3 personas inscritas para la segunda parte, te recomiendo responder a estas preguntas. Te voy a dar el doble de lo que les di cada persona individualmente. O sea que te voy a dar 6 minutos, son las 7:20, por ahí hacia las 7:26 estás terminando. Bueno, gracias Camilo. Germán, indudablemente, y creo que eso es una de las grandes tragedias del cristianismo, fue precisamente el matrimonio que hicieron la política y la religión. Era una época de supersticiones, pero era una época de control. Déjeme decirle que hay 3 cosas que van muy en contra, ¿sí? en la historia de la Iglesia. 3 cosas que para mí son factores claves para uno poder determinar el estado de corrupción o de no corrupción en una iglesia. Pero hay 3 elementos. El elemento, básicamente, estos 3 elementos serían el sexo, el dinero y el poder. Y cuando viene el proceso de la constantinización, aunque todavía no estaba digámoslo así, el cuerpo doctrinal, el cuerpo teológico cristiano completamente formado, porque eso ha sido todo un proceso. Pero el hecho de que Constantino viera la oportunidad de tomar ventaja del naciente, de esa naciente iglesia que estaba tomándose todo el imperio, él políticamente decide que era mejor unirse al enemigo. Y por eso viene la invitación. Recuerda que era el tiempo de las persecuciones. Nerón había comenzado, pero creo que de las últimas persecuciones que hubo fue la de Domiciano, que fue una terrible persecución. Pero Domiciano realmente no quería matar a las personas, a los creyentes, sino Domiciano lo que quería era acabar con esa teología, con esa religiosidad de la gente. Pero no lo puede. Es un movimiento, es un fuego que se va tomando y se va esparciendo, porque básicamente lo que están haciendo es cumplir lo que se llama, y entendemos nosotros como la Gran Comisión. La Gran Comisión es cuando Jesús dice, por tanto, ir a todas las naciones, enseñándote todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces había una pasión y una efervescencia, y todo ese mensaje espiritual se pierde, digámoslo así, cuando se une política y religión con Constantino. Por eso los teólogos lo llaman la constantinización de la iglesia. No podemos evitar ya en este punto, porque desafortunadamente, digo desafortunadamente, no sé si es el término correcto, cada vez que Dios habla y dice algo, tiene implicaciones no solamente espirituales y teológicas, sino políticas. Por eso es interesante, por ejemplo, estudiar el concepto de la ley, porque el poder espiritual y el poder temporal en algún momento siempre han estado en contradicción, pero hay algunos puntos donde se han unido los unos con los otros. Entonces, definitivamente no podemos descartar el factor político en esto, Germán. Sí. La espiritualidad es algo que deberíamos nosotros discutir
en otros términos, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos la historia de la Iglesia, evidentemente la política es un factor importante, porque estamos hablando en términos de poder, control, y estamos hablando en términos de gente, de personas, que en un momento determinado, en una dictadura, puede ser un peligro para el dictador, pero en una democracia también, porque deciden votos. ¿Sí? Un mensaje religioso que está en sintonía, o un mensaje político que está en sintonía con la creencia religiosa, significan votos en un momento determinado. Eso no se puede negar y a estas alturas de la vida es bien difícil. Pero siempre ha habido sectores de la Iglesia donde no buscan ni el control ni el dinero y son bastante conservadores en los términos de la sexualidad. Respetan el mensaje en todos. Ustedes lo van a encontrar dentro del catolicismo, lo van a encontrar dentro del protestantismo y lo van a encontrar también dentro de las iglesias ortodoxas. ¿Sí? En cuanto a la religión, definitivamente Mario tiene razón, el monoteísmo no comienza con el pueblo judío. Es más, estudios antropológicos han llegado a la conclusión que nuestros antiguos, los que nos antecedieron, los primitivos, los primeros hombres, eran más monoteístas que politeístas. ¿Sí? Entonces parece que el germen del monoteísmo es algo inherente al ser humano. Después viene el asunto del politeísmo, pero eso es por otras razones. Pero cuando el pueblo judío sigue al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, definitivamente siempre fue esa lucha de me están abandonando a mí. Y ustedes miran en el Antiguo Testamento, es constante, el constante queja de los profetas es que han abandonado al Dios de Israel. Entonces el Dios de Israel los va a castigar. Si ustedes no enmiendan su camino, no corrigen sus pecados y no piden perdón a Dios, Él los va a abandonar y ustedes van a entrar en problemas. Y es permanente los profetas diciendo, ustedes abandonaron a Dios, ustedes lo han dejado a un lado, ustedes se fueron en pos de otros dioses y así sucesivamente. Pero básicamente los primeros 100 años y eso podemos seguirlo a través de la historia, los primeros 100 líderes de la iglesia, los primeros 100 años, los líderes de la iglesia, donde la iglesia de Jerusalén era la primera entre todas, eran básicamente judíos. Y el concepto que nosotros tenemos de eclesía, de iglesia, es básicamente una copia de la sinagoga de la época. Incluso el ritual que nosotros seguimos es ese. Sí. Rafael, ¿cómo llegué yo a hacer lo que yo soy, mi creencia y todo esto? Realmente fue una búsqueda donde yo encontré que la mayoría de las ofertas religiosas, digo que yo exploré muchas cosas, incluso el Islam, esoterismo, me visitaron los mormones, estuve con los testigos de Jehová, conocía las raíces católicas, también hice meditación, hice yoga, tenía bastantes conceptos budistas, pero definitivamente lo que más me gustó es que yo no tenía que hacer un esfuerzo para llegar a Dios, sino que Dios a través de su Hijo, ¿sí? Había hecho ese esfuerzo para llegar a mí. Yo llegué a un momento en donde yo mismo me declaré, yo no puedo llegar a Dios por ninguna manera, y creo que nadie lo puede hacer. ¿Sí? Entonces yo descubro en las Escrituras, leyendo a Pablo, que es básicamente lo que yo estaba pensando. Es una historia muy larga. Estás en tu último minuto. Bueno, Rafael, usualmente los jóvenes después de los 15 años hasta los 25 años abandonan la iglesia. Es el gran problema que tienen tanto los unos como los otros, protestantes, católicos, incluso en el mundo judío también lo están teniendo. Y nadie ha todavía dado la solución a esto. Hay algunas posturas y hay que están incrementando, pero esa es la edad en que los jóvenes están abandonando la iglesia, por cualquier razón.
Sí, definitivamente sería interesante en algún momento hablar sobre la teología de la liberación. Estoy de acuerdo con Eduardo. Podemos hacer una lectura de la religión desde afuera, sí, desapasionadamente, y vamos a encontrar esa religiosidad. Pero en particular nosotros en la historia de los bautistas americanos hemos estado muy en contacto con la teología de la liberación, sobre todo la influencia que han tenido algunos teólogos bautistas americanos, incluso en la concepción del concepto de justicia social. Sí, nosotros trabajamos mucho en esa área, sin olvidar la parte de la evangelización. Pero definitivamente, si ustedes recuerdan, hubo en Medellín, en el Concilio de Medellín, una propuesta sobre la teoría de la liberación bien interesante. No recuerdo los detalles, pero sí valdría la pena ahondar un poco más acerca de esto. No sé, Camilo, hay tantas cosas que el tiempo me... Vas a tener la oportunidad de volver a hablar porque vas a tener una segunda ronda. Pero tenemos 4 personas inscritas para la segunda ronda. Solo nos quedan media hora para toda la conversación, incluida la recocha. Pues si mantenemos la idea de que la reunión iba de 6 a 8, pues posible que pues algunos nos quedemos un poco más. En la segunda ronda voy a anunciar el orden entonces y les pido básicamente como el mismo tiempo, 3 minutos con autorregulación, tratando de mirar sus propios relojes. Va Jairo, Gabriel, Mauricio y Julio. ¿Ok? Entonces, Jairo, tienes la palabra. Gracias, Camilo. Carlos, mil gracias por la conferencia. Fue muy nutritiva, llamémoslo así. Yo tengo una simple pregunta nomás. Dentro de ese último cuadro que tú nos mostraste, hay una diversidad, como tú bien dices, hay más de 40.000, yo digo 40.000 iglesias del protestantismo. Y hay una iglesia que nosotros siempre criticamos y hablamos, pero ahí va mi pregunta. Quería saber en qué posición se encuentra, digamos, no sé si es iglesia o qué, en qué posición se encuentra la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Y cuáles son las diferencias de esa iglesia con las otras iglesias? Te lo pregunto porque siempre nos mofamos y nos reímos que los testigos de Jehová siempre son más canzones que un practicante de testigos de Jehová que toca puerta por puerta y demás. Entonces, pero yo sinceramente no sé cuáles son sus postulados que lo diferencien con las demás corrientes del cristianismo, llamémoslo así. Esa es mi inquietud. Ok, Jairo, toma nota, Carlos. Gabriel, tienes la palabra. Gracias, Camilo. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchándote bien. Perfectamente. Gracias. Carlos, muy interesantísima esa recopilación histórica que haces. Realmente es muy poco el tiempo porque sería muy bueno ahondar en la parte histórica. Yo incluso quisiera hacer más adelante, como les había comentado a algunos, una charla de lo que yo llamaría una reconciliación entre la religión y la política, entre la religión y la ciencia, porque eso es un contexto que siempre se ha dado, que ha generado guerras, que ha generado de todo, olvidando lo que tú acotabas, la parte espiritual, que es tan interesante. A mí me encanta, gracias a las experiencias que he tenido en mi vida y que sigo teniendo, gracias a Dios, enfocarme en la parte espiritual. Por eso me parece muy honesto y muy bonito la forma como tomaste la decisión de ir a la iglesia donde estás, basado en esos 3 puntos que mencionabas. Jesucristo como cabeza de la iglesia, la Biblia como norma de conducta y la libertad de conciencia. Esos son 3 pilares fundamentales de la espiritualidad. Yo me quiero enfocar en el segundo, en la Biblia como lo que tú llamas, digamos, un modelo de conducta. La Biblia para mí es simplemente la guía, la palabra de Dios escrita. Y ahí va mi punto. La pregunta. En todos los estudios que yo he podido hacer, ya saliendo en esa parte material,
en todos esos estudios históricos hay muchas versiones de la Biblia que han salido con el tiempo. Incluso ustedes saben que, por ejemplo, hay una Biblia indígena. El Corán es una versión de la Biblia, etc. Según los estudios, según lo que más se acerca a aquellos papiros originales, es aquella versión de Casiodora de Reina y Valera de 1560, ¿verdad? Es como digamos, la recopilación más exacta o que más se ciñe a los papiros originales. Esta versión de Reina y Valera, en su versión de 1960, acoplada a la español, es la que más se considera también la más concreta, la más exacta, por las traducciones. Esa es la Biblia que a mí me gusta, la que yo uso, y esa Biblia precisamente narra toda la experiencia espiritual, los dones espirituales. Y como tú acotabas en un momento, pues cómo se perdió esa espiritualidad que dio Jesús al decirle a los demás, vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. En esa Biblia está lo que es el evangelio completo, porque el evangelio que no es completo es lo que da la partida a muchas opiniones, a muchas religiones. Hay prácticamente una religión por cada párrafo. ¿Y cuál es el evangelio completo? El evangelio completo es el que va acompañado de la manifestación de Dios a través de los dones espirituales. Esa fue, por ejemplo, como comentaba Germán, precisamente la gran importancia de Martín Lutero fue que tradujo la Biblia primeramente al alemán, lo que le dio acceso a la gente del común a leer la Biblia. La Iglesia Católica jamás enseñó a leer la Biblia. Nosotros en el colegio nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Yo la vine a conocer mucho tiempo después. Esa revolución, o mejor, esa protesta que inició Martín Lutero fue importantísima, basada en eso, en lo que decía la Biblia acerca de los dones espirituales y la manifestación de Dios. Ahí va en pregunta, Carlos, ¿qué Biblia estás usando y qué concepto tienes acerca de los dones espirituales y la manifestación de Dios, que son realmente el pilar fundamental de la espiritualidad? Lo demás es opiniones, lo demás es política, ansias de poder, ansias de dinero, libertad que se convierte en libertinaje, etcétera y etcétera. Pero el centro de la espiritualidad, esos tres factores que tú comentaste, viene en la Biblia. Esa es la pregunta. Gracias, Carlos. Muy bien. Como hay dos Mauricios, Tola, tienes la palabra. Tienes el micrófono apagado. Carlos, muy interesante tu exposición. Desgraciadamente el tiempo fue muy corto porque yo sé que hubieras podido decir, contarnos mucho más. Yo voy a esto. Sí, Lutero fue un reformista. No sé si dentro de lo que tú exploraste, miraste y conoces, viste a San Francisco de Asís. Él fue un reformista. Sí, entonces quiero de golpe si me cuentes si leíste algo o miraste o estudiaste algo sobre San Francisco de Asís. Otra cosa que te quería comentar es que yo como católico, tú hablas de la Virgen, de que nosotros los católicos la adoramos. No, nosotros no la adoramos, la veneramos. Yo por lo menos la venero. Y yo a veces le pido a ella, pero como intercesora, no como diosa. Entonces, eso es una cosa que te quería comentar. Otra cosa es con relación al monoteísmo. Dice Mario que Akenatón fue uno de los primeros del monoteísmo, fue el primero y que nosotros lo tomamos por ahí, ¿no? Pero es que Abraham es de 1638 más o menos antes de Cristo, o 1600 antes de Cristo, Akenatón es de 1300 antes de Cristo, es de la dinastía 18, es el emperador décimo, o el décimo, sí, de la dinastía 18, mucho después. Eso era mi comentario. Gracias, Tola. La última intervención de esta ronda la tiene Julio. Ok, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, no, esto da para cualquier cantidad de preguntas y temas, y hablando de las versiones de la Biblia y los libros deuterocanónicos que no tienen los protestantes, en fin, es
Pero yo digo que la Biblia sigue, como tú lo nombrabas, es la norma de conducta. Y mi pregunta va en ese sentido, Charlie. En algún mensaje del WhatsApp tú respondías que estábamos hablando de algún tema y me llamó la atención, tú hablabas de que vive y deja vivir, y que había espacios para la lógica y la racionalidad y también para la fe y la irracionalidad. Si mal no lo tengo, me llamaron mucho la atención tus palabras. Y aquí también hablas de una libertad de conciencia para escoger el camino, pero basado en la Biblia y ese canon, esa norma, esa norma de conducta, llamémoslo eso, es como la bitácora de vuelo para nosotros, los cristianos y católicos, es el manual de instrucciones, ¿no? La palabra de Dios, la verdad, como bien lo decía Gabriel. Con base en eso, de todos modos, tenemos nosotros que tomar posturas, eso nos conduce a tomar partido y posturas muy radicales con respecto a ciertos temas, ¿sí? Sobre las conductas inapropiadas que no dan lugar a posiciones o posturas intermedias o los tibios que dice la Biblia que serán vomitados de mi boca. Entonces, igual yo sé que la iglesia también ha venido reformándose y ha venido, pues ahí está lo que hablábamos acerca de la teología de la liberación. Hay posturas de sacerdotes y con Leonardo Boff, por ejemplo, que yo lo leo mucho también. Es decir, la iglesia ha tratado de cambiar y modernizarse y adaptarse a las nuevas situaciones del momento, como lo vemos con el Papa Francisco también, en el sentido de salir pues, a velar por cuidar el mundo, ¿no? El mundo, nuestra casa común, que también hablaba Leonardo Boff en su teología de la liberación sobre eso, que el capitalismo ha atentado contra eso por el afán de lucro y pasar por encima de la humanidad, poniendo la economía por encima como un ídolo, ¿no? Entonces, no, quería saber qué piensas con respecto a eso y ese tomar posturas radicales con respecto a ciertos temas. Eso es todo. Segunda posibilidad, entonces, que tienes de contestar, Carlos. Para mantener algún tiempo de recocha dentro del tiempo oficial, te voy a sugerir que puedas responder en unos 5 minutos. Yo sé que es un exabrupto, pero pues haz el esfuerzo. Tratemos. Wow, es un ejercicio mental tremendo. Pero bueno, vamos a ver. Jairo, los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Como creemos nosotros. Esa es la gran diferencia y yo creo que piedra de tropiezo. Son magníficos evangelizadores, magníficos comunicadores y esa es básicamente la diferencia. Ellos han tratado con el tiempo suavizar un poco esa postura y están tratando de darle vuelta a mirar a Jesucristo, un gran líder o como alguien muy cercano a Dios, pero ellos todavía no han declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, hecho carne, que habitó entre nosotros, que, en fin, ¿sí? Esa es una gran diferencia. Y por eso no son considerados ellos dentro del esquema del cuadro del cristianismo. ¿Sí? No dudo que son honestos, no dudo que son que están buscando, pero esa es básicamente la gran diferencia. Sí, Gabriel, en cuanto a la Biblia, depende para qué. Reina Valera sabe que hay diferentes tipos de Biblias. Sí, hay unas traducciones que se llaman traducciones dinámicas, pero hay otras traducciones literales. Las traducciones, Reina Valera es una traducción literal, que significa que casi que es palabra por palabra de los textos antiguos y documentos. Pero hay otras como la Nueva Versión Internacional e incluso la Nueva Traducción Viviente y muchas otras Biblias que están saliendo, que son traducciones dinámicas, es decir, captan la idea de los párrafos y no son literales en ese sentido. Eso hace que cambien muchas veces los sentidos. ¿Sí? Yo cuando estudio me gusta mucho la Reina Valera del 60. Sí, es bien interesante. Pero cuando es tiempo devocional me gusta mirar a otros. Dios habla hoy, es muy interesante.
la Biblia latinoamericana, la Palabra, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. Y yo tengo la disciplina de leer cada traducción, cambio de traducción año por año, ¿sí? Eso, en cuanto a Mauricio, a mí me encanta San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un modelo de vida y tengo un gran respeto por él, ¿sí? No son posturas radicales en el sentido, probablemente cuando yo mencioné lo primero sonaba radical, pero en la medida que van pasando los años uno se va suavizando y uno trata de entender, uno trata de ponerse en los zapatos de los demás. ¿Sí? Me quedaría muy difícil hoy para mí expresar la fe católica, ¿sí? Pero tengo mis grandes respetos, tengo grandes amigos católicos, compartimos, discutimos y yo creo que puede haber un diálogo. Hay algunas fronteras que no se cruzan, ¿sí? Por ejemplo, la veneración de la Virgen, algunas cuestiones teológicas con respecto al papado y cosas de esas. Pero la verdad verdadera es que en el fondo el importante es Jesucristo. Lo importante es Jesucristo, es su mensaje y cómo ese mensaje aplica a mi vida, cómo yo lo sigo a Él y cómo Él me hace crecer y cómo yo algún día a través de Él yo podré encontrarme y reencontrarme con el Padre. Pero esos son asuntos espirituales. San Francisco de Asís es un modelo de espiritualidad, me parece, ¿sí? Y deberíamos leer bastante más acerca de él. A ver, ¿qué más tengo yo? Julio. Definitivamente, yo no tengo ningún problema en hablar y discutir sobre teología católica, sobre teología protestante. Escucho y al final de cuentas lo importante es cómo podemos crecer. Sí, y definitivamente el protestantismo tiene unos lunares terribles, como los tiene también el catolicismo. Pero como te digo, si tú miras la corrupción humana, no es que sea católica o sea protestante, ni sea ortodoxa, ni sea judía. Es parte de la condición humana en que nosotros nos encontramos. Tenemos que ir al fondo de nuestros corazones para poder rescatar eso. Las grandes diferencias entre el catolicismo es que para mí la palabra de Dios es la autoridad suprema, ¿sí? En regla de conducta, más no las tradiciones. La Iglesia Católica tiene muchas tradiciones. Uno sigue en la lectura de los dogmas, de dónde comienzan. Ahí es cuando empiezan a tambalear en mi corazón, ¿sí? Pero como te digo yo, la libertad de conciencia no me permite a mí ser un crítico acerbo, porque es esa beligerancia del ser humano la que ha ocasionado ya demasiadas guerras. Ya hemos tenido muchas guerras. Yo no tengo ningún problema en abrazarme con una persona, incluso que no crea en Jesucristo. ¿Sí? Yo creo que mi manera de expresar el amor de Dios a través de las acciones es un campo que nos corresponde a todos. Estamos en esos. No digo que a veces se me sube el apellido y habla uno cosas que no deberían ser, pero estamos en el proceso. Es un proceso de santidad, es un proceso de crecimiento que yo creo que todos, incluso las personas que están en las posturas agnósticas y entendiendo el agnosticismo como probablemente no nieguen la existencia de un Dios, pero no creen que el Dios esté activo en nuestras vidas en estos tiempos. Está bien, no es ninguno. Sé que todos seguimos procesos, sé que todos seguimos nuestros propios caminos espirituales. Y llega un momento en que posturas, bueno, pero es tu pensamiento, es mi pensamiento, pero yo no mataría por eso jamás. Yo abrazaría a las personas en amor y diría, ¿cómo puedo contribuir para que tú crezcas? Esa es mi postura. Una cosa quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué nos hace la diferencia entre los católicos y los protestantes? El católico, por ejemplo, en el bautismo, bautiza a los niños. Nosotros no bautizamos a los niños.
¿sí? Pensamos que la fe es para creyentes. Nosotros, la diferencia básica es cuando a nosotros, y eso probablemente ustedes tengan esa oportunidad, alguien les va a preguntar a ustedes o les va a cuestionar o les va a decir, ¿cree usted en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿sí? Y cada quien en lo profundo de su corazón debe responderlas. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Pero los que hemos dicho que sí, no tenemos ninguna autoridad en el mundo. No tenemos, no hay ninguna norma de fe, ningún versículo en la Biblia donde diga que yo tengo que matar a mi hermano solamente porque no piensa como yo. Eso es uno de los grandes elementos por los cuales yo escogí ser bautista, la libertad de conciencia. Creo que cada persona en este mundo debe tener el derecho de poder elegir el camino que debe seguir. Es así de sencillo. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y creo en muchas otras cosas. ¿Sí? Yo sé que no podré llegar al Dios que me creó a mí si no es a través de mi creencia, mi fe en Jesucristo. ¿Sí? Otros han optado por dejarle a la Iglesia Católica ese camino. Pero está bien conmigo, no hay ningún problema. Y les doy las gracias por esta oportunidad. Desafortunadamente, con esas cuestiones, no es lo mismo estar uno presencial que estar uno frente a una cámara donde uno ve rostros. Pero bueno, nos iremos acostumbrando, iremos perfeccionando esto para la próxima vez. Saber que 20 minutos en tiempo es nada, ¿sí? Cuando hay mucho que decir. Gracias Camilo, gracias Jairo, gracias Rafael por esta oportunidad. No sé, espero haberles contestado, por lo menos haber levantado algo de inquietudes y motivación en el estudio de la Biblia y de la religión. Carlitos, por supuesto, todavía nos quedan unos minutos, ahorita vamos a estar la parte más de recocha. Yo lo que quisiera subrayar ante todo es que lo logramos. Es la segunda charla que tenemos en este capítulo de lo que podríamos llamar charlas espirituales. Y hemos podido hablar de nuestras convicciones, de nuestras fortalezas espirituales, con calma, con tranquilidad y escuchándonos. Como muchos de ustedes probablemente saben, yo pertenezco al campo de los agnósticos y por lo tanto pues escucho con mucho respeto esto. Quisiera cerrar dándoles digamos, solamente con dos cuestiones que probablemente podrían sugerir un buen camino, dado que ustedes son más expertos que yo en estos temas. El año pasado yo me metí en la lectura de un texto que lo voy a subir, si ustedes me lo permiten, al chat para los que lean en tabletas. Yo solo leo ya ahorita en este momento en tabletas en el mundo. Y es un texto que se llama, es de un tipo un historiador español, se llama Fernando Bermejo, y creó un mamotreto impresionante, son como 800 y pico páginas, que se llama La invención de Jesús. Aquí lo estoy viendo en mi pantalla, historia, ficción, historiografía. Creo que a los que más han hablado aquí como desde esa perspectiva les podría servir, porque es la obra de un historiador preguntándose en su perspectiva de historiador qué tanto de verdad y qué tanto de ficción hay en la vida de Jesucristo, de Jesús. Y sin querer descreer de las creencias, un poco cómo se formaron también todas estas creencias. Sin ninguna pretensión más allá de la de compartir, se los voy a poner en el chat, creo que les podría aprovechar algunos. Por lo menos las primeras partes, yo ya entendí algunas cosas sobre los evangelistas y demás que fueron bastante interesantes. Y con una segunda cosa, y con eso quisiera terminar ya mi parte de intervención, no por un ejercicio de chicanería, pero a mí me sorprendió mucho en la vida alguna vez estar en Ginebra, no sé si ustedes lo conocen, en un monumento a los reformadores, porque pues usualmente uno no ve imágenes y menos esculturas de los reformadores. Y en Ginebra, Suiza, hay un parque muy, muy bonito
sobre los reformadores y grandes estatuas de Lutero y todas estas cosas así. Se las recomiendo para que lo miren en Google, dado que ahorita no podemos viajar, o si alguna vez viajan, les recomiendo ese parque y especialmente el museo que hay abajo, porque creo que también dice muchas cosas interesantes sobre lo que es esa perspectiva de los suizos en relación a por qué creen mucho en los reformadores. Dicho lo anterior, solamente era como para tener una oportunidad también de decir un par de cosas. Entramos en la parte de la recocha. En la parte de la recocha le aguantamos, por eso no le he dicho a Rafael que apague el ruido de Eduardo. Aguantamos los ruidos, aguantamos las conversaciones al tiempo, dejo de moderar. Espero que las personas que quieran hablar pues tengan algún orden, pero no me preocupa ni siquiera cuál orden sea. Creo que ya hemos cumplido la primera parte importante, y es que durante un cierto tiempo nos escuchamos, vimos la visión de Carlos, aprendimos un poco de su contexto, del contexto histórico que nos quería plantear, y insisto en ello, pudimos hablar de uno de los temas prohibidos, como es religión y política, pero pudimos hablar de religión con mucha calma, con mucha tranquilidad y con mucho respeto. Los micrófonos están abiertos. Dale, quería Gerardo. decir que, bueno, una charla que podría ser difícil, tema árido de pronto, no sé, yo creo que a mí me mantuvo muy interesado y me quedé con hambre de más, la verdad, porque pues yo nací católico, me crié católico, fui a un colegio católico, nunca he cuestionado mi religión, pero cosas que pasan a veces lo hacen uno pensar también, ¿no? Pero como siempre yo estoy metido en mi fútbol y en mi ingeniería, y poco tiempo queda para estas cosas, pero la disfruté muchísimo. Pero lo que yo quería decir era que no hablamos del colegio, no dijimos nada, y a mí me parece que fuimos afortunados de haber estado en el Dalzón, porque yo conozco gente que hay otros colegios, que ha tenido otras educaciones, y los curas que nos educaron, a mí me parece que fueron una berraquera. En general, la mayoría fueron una berraquera de curas. Yo jugaba fútbol con ellos, me acuerdo, los sábados a veces, y sin camiseta, uno los veía que eran hombres, personas, no era el cura regañado. Bueno, a uno lo regañaban a uno en el colegio, pero también eran curas con los que uno los veía como hombres, y le hablaban. Me acuerdo cuando jugábamos fútbol hasta decían groserías, era que uno se quedaba así como en shock, uno de pelado. Entonces yo digo que fuimos afortunados, y si hoy tenemos a personajes como Carlos, que dice, hombre, yo pensé, fue porque nos enseñaron a pensar también, y a disentir, y a buscar algo, ¿cierto? Y al escuchar a Carlos y todas las conversaciones que yo he oído, ya saliéndome hacia un poquito, me encanta de estas charlas, me encanta es ver las personas en que nos hemos convertido, porque veníamos con la idea de los pelados de colegio, y ahora aquí somos cada uno experto en diferentes temas, y Carlos lo mostró hoy, Mario lo mostró el otro día, Julio, todos los que hemos hablado, Germán. Entonces, hasta hoy le mando un gran abrazo a Eduardo Rodríguez, que dejó de mamar gallo, y disfruté las palabras que nos compartió. Entonces, y estoy esperando desde ya una charla en uno de tus temas, Eduardo, de tus temas de fortaleza. Entonces, no, eso lo quería decir, no sé ni para dónde voy, pero un abrazo para todos. Gerardo, pero yo entiendo, Gerardo, yo entiendo perfectamente para dónde vas, y comparto mucho contigo. Uno por el lado de la ingeniería tiene muy poco tiempo para pensar en cosas, y es difícil, pero en la parte de los curas, acuérdense ustedes de una vaina, nosotros en teoría marxista, a nosotros en el colegio nunca nos inculcaron la Biblia ni cosas por el estilo. Era una cuestión que era diferentísimo, como nos enseñaban a nosotros y como nos enseñaban a pensar y a tener mentes abiertas de que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que ver el mundo de otra manera.
no necesariamente con un poco que tiene que ir uno de una manera predeterminada y no hay que poder pensar. Y así es como yo he vivido también mi vida personal. O sea, yo no creo en un Dios castigador, por ejemplo, que muchas veces en la Biblia o en otros colegios lo regañan a uno los curas. No, los curas eran como amigos de uno, como no sé, como alguien que uno podía hablarle y aterrizados, digamos. Y así nos Eran enseñaron. compañeros, básicamente. Sí. Y acuérdense, y hoy 50 años después lo seguimos respetando y hasta cierto punto que... Eso dice mucho. Pero yo no recuerdo es una cosa, nosotros sí no vimos la Biblia como tal, pero teníamos una materia que era religión, en donde se tocaban temas relativos a la Biblia. Historia sagrada. Sí, pero no era un estudio de todo eso del catecismo y demás, pero iba más al pero hubo un aporte muy importante del colegio. Fue el tema de la doctrina social de la iglesia. Porque yo creo que de esa manera a nosotros nos sensibilizaron bastante. Y está por el otro lado las mismas enseñanzas del padre Henry. Acuérdense, esas charlas que estaban que nos hacían en el primer piso del colegio, en donde el cura pues pasaba una serie de diapositivas y era la famosa historia de Yap. Correcto. Eso también con el ánimo de sensibilizarnos. A mí me pareció muy interesante la charla de Carlos. Yo en realidad pues también me matriculo un poco en esa línea del agnosticismo, aunque tiendo a caminar hoy día pues hacia a tratar de fortalecerme como un creyente. Creo definitivamente en Jesucristo. El punto simplemente, y Carlos lo mencionó, es que el desarrollo de las religiones lamentablemente estuvo muy ligado al tema político. Y ese episodio, por ejemplo, en la historia que se narra de Constantino, pues hay muchos que presentan otra postura y dicen, esa fue una oportunidad política que él adoptó, porque empezó a haber pues, ese crecimiento de los cristianos y con el ánimo simplemente de tratar de aplacar al pueblo. Por eso mismo, pues él adoptó esa postura. Siglos más adelante, esa relación que se daba entre los papas y los reyes, como esas casas reales eran todas tan cercanas, pues los papas tenían mucho poder porque eran quienes concedían las dispensas para los matrimonios. Pero resulta que esas dispensas para los matrimonios, dentro de eso que Carlos llamó la simonia, ¿no? Eso era prácticamente objeto de negociación, porque es que los papas concedían las dispensas dependiendo del aporte que el respectivo rey le hiciera precisamente a la Iglesia de Roma. Y yo creo que todo eso fue lo que fue contaminando un poco el tema de la Iglesia Católica y que genera además la reacción de Martín Lutero. Pues muy valioso indudablemente lo que hizo con respecto a esto de la traducción de la Biblia y todo lo demás, pero él ante todo reaccionó fue contra las negociaciones que se dan al interior de la iglesia, porque es que se vendían las famosas, ¿cómo se llaman? Las indulgencias. Y eso fue algo que el tipo cuestionó y cuestionó drásticamente. Yo creo que lamentablemente esa historia de la iglesia está plagada pues, de muchos episodios oscuros. No solamente ese tema que les decía de las negociaciones de esas dispensas pues, para el matrimonio entre primos, ¿no? Porque era la prima X que se quería casar con el príncipe de Francia, y entonces la cercanía y la cosa. Pero por otro lado, está también, para mí es muy complicado, es el tema de por qué la Biblia, Carlos, por qué la Biblia tuvo que acoger un esquema metafórico. Porque es que ahí es donde vienen las confusiones, porque es que las interpretaciones son distintas. Entonces, como decía Gerardo hace un rato, yo tampoco creo en un rey castigador. Yo creo que ese tema del rey castigador, eso es influencia fundamentalmente de la religión judía. Eso es lo que le ha dado cabida precisamente hoy día a tanto movimiento cristiano, porque empiezan a vender un Dios que es absolutamente bondadoso, que nos puso en este mundo para tener prosperidad en todos los campos. Pero el tema central, yo también me matricularía por el lado de la libertad de conciencia. Yo creo que uno ya va llegando a una conclusión, y es que si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso implica que cada uno de nosotros lleva a ese Dios adentro.
pero también soy un convencido que llevamos la otra parte. O sea, la decisión de cada uno, desde el momento en que se inicia el día, es a cuál de los dos va a potencializar. Si esa parte divina que llevamos dentro, que es la manifestación del Espíritu Santo, o si vamos a potencializar esa parte oscura que algunos denominan el ego, y ese ego que es simplemente manifestación de lo que en los términos religiosos se conoce como Satanás o como Lucifer o como el diablo, ¿no? De manera que yo creo que el tema es simplemente vivir con base, como nos lo dijeron en el colegio, con base en unos principios espirituales, que es honestidad, transparencia, en fin, actuar siempre correctamente. Yo creo que todo se reduce a eso. Y eso, amar al prójimo, pues eso tampoco resulta siendo tan complicado. Simplemente no contaminar los ambientes por donde uno se va desarrollando, ¿no? O por donde uno se va desempeñando. No sé, tengo una versión pues muy distinta. También he tenido que luchar bastante con respecto a mi agnosticismo, pero también reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Narváez. Muy interesante la charla. Narváez, ¿me escucha? Sí, me escucho. Oiga, hermano, yo